Yo me llamo Agustín Pérez, y todavía me cuesta creer lo que viví. La mujer que amaba, mi esposa, fue la que me entregó a migración. Me echó de mi propia casa, solo para quedarse con mi dinero y gastarlo con otro hombre. Nunca imaginé que alguien a quien uno le da todo pudiera devolver tanto daño. Pero la vida da vueltas y al final la verdad siempre sale. Hoy te voy a contar cómo perdí todo y cómo, sin buscarlo, la justicia puso todo en su lugar. Nunca pensé que la traición doliera más que un golpe. Uno puede aguantar el hambre, el cansancio, hasta el desprecio de los extraños, pero cuando el golpe viene de la persona que uno ama, el alma se rompe. Esa mañana estaba sentado en mi cocina, comiendo un plato de frijoles con tortilla, cuando escuché los golpes en la puerta. Eran golpes secos, duros, de esos que no hacen los vecinos. Al principio pensé que sería algún compañero del trabajo, pero los golpes seguían, más fuertes. «Open the door», se gritaban del otro lado. Sentí que el corazón se me subía hasta la garganta. Miré por la ventana y vi las camionetas. Eran de migración. En ese momento todo se me vino abajo. Ni siquiera tuve tiempo de esconderme. La cuchara se me cayó de las manos, y lo único que alcancé a decir fue: «Dios mío, no puede ser ahora». Intenté correr hacia el cuarto, pero ya estaban dentro. Entraron como una avalancha, con botas, con gritos, con armas. Uno de ellos me agarró del brazo y me empujó contra la pared. Yo traté de explicarles que no era un criminal, que solo trabajaba para mantener a mi familia, pero ellos solo me decían que me quedara callado. Mientras me esposaban, alcancé a mirar hacia la ventana. En la casa de enfrente, detrás de las cortinas, estaba ella, Claudia, mi esposa. No la vi llorar, no la vi moverse, solo me miraba. Sentí algo raro, como si en esa mirada hubiera frialdad, no miedo. En ese momento no lo quise creer, pero dentro de mí algo me decía que todo eso no era casualidad, que no era una simple redada. Los agentes me subieron a la camioneta. Mientras me alejaban de la casa, seguía mirando hacia atrás. Quería verla salir. Quería que corriera, que dijera algo, que gritara mi nombre. Pero nada. Solo se quedó ahí mirando hasta que la perdí de vista. En el camino no hablé, ni lloré. Sentía un vacío tan grande que ni las lágrimas podían llenarlo. Pensaba en los años que había pasado trabajando, en las veces que llegué a casa con los pies destrozados y ella me recibía con una sonrisa. O eso creía yo. Recordé la primera vez que crucé la frontera. Fue una noche de viento y miedo. Caminamos por horas entre la tierra seca, con los pies llenos de ampollas. Me prometí que si lograba llegar, nunca volvería a pasar hambre. Y lo logré. Trabajé de lo que fuera. Cargué cemento, limpié patios, levanté paredes bajo el sol. Todo lo hice por ella, por nosotros. Pero mientras estaba ahí con las manos esposadas, pensé en todas las veces que Claudia me pedía más dinero. Me decía que lo necesitaba para pagar cuentas, para ayudar a su madre. Y yo confiaba. Le mandaba todo lo que podía. Hasta dejé de comprarme ropa. Mientras ella esté bien, yo también lo estaré, me repetía. Esa noche, cuando llegamos al centro de detención, me quitaron mis cosas. Me dieron una cobija delgada y me sentaron en una banca de metal. No pude dormir. Había hombres de todas partes. Algunos lloraban, otros rezaban. Yo solo miraba el suelo sin entender nada. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Claudia, esa mirada que no se me olvidaba. En la mañana siguiente me dieron un teléfono. Podía hacer una llamada. Marqué su número. Tardó en contestar. Cuando escuché su voz, me dolió más que las esposas. Le dije que me habían agarrado, que necesitaba ayuda, que buscara un abogado. Ella guardó silencio unos segundos y luego dijo: «Lo siento, Agustín, no puedo hacer nada». Su voz era fría, como si hablara con un extraño. Ahí supe que algo andaba mal. No le pedí explicaciones. Solo colgué. No quería oír más. Cerré los ojos y me quedé quieto. En ese momento, más que miedo, sentí vergüenza. Vergüenza de haber confiado tanto, de haber creído que el amor era suficiente para que una persona no te traicionara. Pasaron varios días antes de que me deportaran. No sé cómo los aguanté. Tal vez porque no tenía opción. En el avión, mientras veía por la ventana las nubes pasar, pensé en todo lo que había dejado atrás. Mi casa, mis herramientas, mi trabajo, mis sueños. Todo se había ido en un segundo. Cuando el avión aterrizó en México, me temblaban las manos. Sentía que ya no era el mismo hombre.
Había llegado sin nada, con el corazón roto y una rabia que apenas podía entender. En el fondo, todavía me negaba a creer que ella había tenido algo que ver. Pero esa duda, esa espina, ya estaba clavada en mi pecho. Cuando bajé del avión, el aire de México me pegó distinto. No era el mismo aire que recordaba. Olía a tierra, a polvo, a pasado. Caminé con mi bolsa de plástico en la mano, la que me dieron con mis cosas. Una cartera vacía, un reloj viejo y una foto arrugada de Claudia. Esa foto la tenía guardada desde el día que nos casamos. Ella sonreía y yo tenía los ojos llenos de sueños. No sabía que ese pedazo de papel iba a doler tanto tiempo después. En el aeropuerto nadie me esperaba. Me senté en una banca de metal y me quedé mirando la gente pasar. Todos caminaban con prisa, menos yo. No tenía a dónde ir. Tenía un número anotado en un papel, el de mi sobrino Juan, el único familiar con el que mantenía contacto. Marcaba el número una y otra vez, pero no contestaba. Me quedé ahí hasta que oscureció. Ya cuando el cansancio me estaba venciendo, escuché una voz detrás de mí. «¿Tío Agustín?» Me volteé y ahí estaba Juan, con una mochila al hombro y una sonrisa cansada. Me abrazó fuerte, como si entendiera todo sin que yo dijera nada. «Perdón por tardarme, el tráfico estaba imposible», me dijo. Yo no podía hablar, solo asentí. Fuimos en su carro hasta una casa pequeña en las afueras de la ciudad. Me ofreció un café y me dio una cobija limpia. «Aquí puede quedarse el tiempo que necesite», me dijo. Esa noche dormí en el suelo, pero dormí. Hacía años que no descansaba de verdad, aunque fuera con el corazón hecho pedazos. Los días siguientes fueron raros. Me despertaba temprano. Miraba por la ventana y no reconocía el lugar. Todo me parecía más chico, más lento. Juan salía a trabajar y yo me quedaba pensando en todo lo que había pasado. A veces me daba por mirar la foto de Claudia, tratando de entender en qué momento se torció todo. Habían pasado tantas cosas buenas entre nosotros. La conocí en una fiesta del pueblo. Ella trabajaba en una tienda de ropa y tenía una sonrisa que me quitó el habla. Nos casamos cuando apenas teníamos nada, pero ella siempre decía que el amor era suficiente. Yo le creí. Cuando decidí irme a Estados Unidos fue por los dos. Le prometí que iba a regresar con dinero para hacer una casa y abrir un negocio. Me abrazó y me dijo que me esperaría. No sabía que sus promesas durarían menos que el viaje. En Estados Unidos trabajé como burro. Me levantaba antes del amanecer. Comía en el trabajo, dormía poco, pero no me importaba. Pensaba en ella cada día. Mandaba dinero casi cada semana. Le compré un coche usado, le mandé para los muebles, para arreglar la casa. Siempre decía que era temporal, que pronto íbamos a estar juntos. Pero después de un tiempo algo cambió. Su voz por teléfono se volvió fría. Me hablaba poco, y cuando lo hacía me pedía más dinero. Decía que las cosas estaban caras, que necesitaba más para los gastos. Yo no dudaba. Le mandaba lo que tenía. A veces pasaba hambre, pero me daba igual. Quería que no le faltara nada. Un día, cuando la llamé, escuché una voz de hombre al fondo. Le pregunté quién era, y me dijo que un amigo de la familia que había ido a ayudar con unas reparaciones. Quise creerle. Me aferré a la idea de que no había nada raro. Pero esa noche no dormí. Algo me dolía en el pecho, una corazonada que no podía quitarme. Cuando me arrestaron y la vi desde la ventana sin moverse, esa corazonada se volvió una verdad que me quemaba por dentro. Juan lo notó. Una tarde mientras comíamos me dijo, «Tío, usted no puede quedarse así. Tiene que averiguar qué pasó». Le respondí que no tenía fuerzas, que lo único que quería era olvidarlo todo. Pero él insistió. Pasaron los días y poco a poco empecé a ver las cosas con más claridad. Recordaba detalles que antes no tenían sentido. Las llamadas que colgaba cuando entraba a casa, los viajes repentinos a visitar a su madre, el dinero que desaparecía de la cuenta sin explicación. Empecé a entender que no había sido una redada al azar, que alguien tenía que haber dicho mi nombre. Esa idea me dolía, pero también me daba algo que no sentía desde hacía tiempo. Ganas de saber la verdad. Juan empezó a buscar información. Llamó a un amigo que trabajaba con abogados y le pidió ayuda para revisar si había algún registro o denuncia con mi nombre. Mientras tanto, yo trataba de mantener la calma, aunque por dentro me hervía la sangre. En las noches me costaba dormir. Cerraba los ojos y veía la escena una y otra vez, los golpes en la puerta, los gritos, su mirada desde la ventana.
No sabía si quería justicia o solo quería entender por qué. ¿Qué había ganado con hacerme tanto daño? Una mañana, mientras desayunábamos, Juan entró corriendo con su computadora en la mano. «Tío, encontré algo», me dijo con los ojos abiertos. Yo me quedé quieto, con la taza en el aire. No sabía qué iba a decirme, pero en el fondo sentí que después de tanto tiempo, la verdad estaba a punto de salir de su escondite. Cuando Juan me dijo que había encontrado algo, sentí que el corazón se me iba a salir. Me senté despacio con las manos sudadas. Él puso la laptop sobre la mesa y abrió unos archivos. «Mire, tío», me dijo, y me mostró una serie de mensajes. Eran correos entre Claudia y un tal Luis Vargas. Al principio pensé que era un error, que no podía ser ella, pero el número y la dirección de correo eran los suyos. En los mensajes hablaban de mí. Decían mi nombre completo, mi dirección y hasta el horario en que yo solía estar en casa. Leí cada línea como si me clavaran cuchillos en el pecho. En uno de esos mensajes ella escribía: «Ya está todo listo. Cuando él esté en casa, puedes avisarles. Solo asegúrate de que no sepa nada». Luis le respondía: «Tranquila, mi contacto ya sabe. Después de eso, tú y yo vamos a estar libres». No podía creerlo. Sentí un nudo en la garganta. La mujer por la que crucé desiertos, por la que trabajé hasta quedarme sin uñas, había sido la que llamó a migración. Me eché hacia atrás en la silla y me quedé mirando la pantalla como si no fuera real. Juan me puso una mano en el hombro y no dijo nada. No hacía falta. Esa tarde no quise hablar con nadie. Salí a caminar por las calles de tierra del barrio, sin rumbo. La cabeza me daba vueltas. Me acordé de todas las veces que ella me decía que me cuidara de la migra, que no saliera sin papeles, que ella no podría vivir sin mí. Y resulta que fue ella la que les abrió la puerta. El sol se estaba metiendo cuando me senté en una banqueta y me puse a llorar, no como un hombre fuerte, sino como un ser humano roto. Me dolía todo, el pecho, la garganta, los recuerdos. Pensaba en cómo me veía la gente cuando me esposaron, en cómo mi vecina gritaba mi nombre, en cómo Claudia me miraba desde la ventana sin moverse. En ese momento recordé la primera vez que me gritó. Fue un año antes de todo esto. Había llegado cansado del trabajo, con las manos llenas de polvo. Le dije que me dolía la espalda y que solo quería cenar algo. Ella se volteó y me dijo con voz cortante: «Tú siempre estás cansado, Agustín. Así nunca vamos a progresar. Mira a los hombres que sí hacen dinero. Esos no se quejan». Me quedé callado. No quise discutir. Pero esas palabras se me quedaron grabadas. Con el tiempo, las discusiones se hicieron más seguidas. Me criticaba por todo. Que hablaba mal el inglés, que no me vestía bien, que era un conformista. Yo trataba de no tomarlo en serio. Pensaba que eran cosas del estrés, que el amor lo podía todo. Pero no era amor. Era desprecio disfrazado. Una noche, mientras cenábamos, le conté que quería mandar dinero a mi sobrino para que estudiara leyes. Me miró con una sonrisa burlona y me dijo: «¿Y para qué? Ese muchacho no va a llegar a nada. Mejor mándame ese dinero a mí, que al menos lo uso en algo útil». No respondí. Solo le dije que el dinero era mío y que quería ayudar a mi familia. Ella se levantó de la mesa, tiró el plato al fregadero y se fue al cuarto sin decir nada. Yo me quedé ahí escuchando el ruido de los platos rotos. Esa fue la primera vez que sentí miedo en mi propia casa. No miedo físico, sino ese miedo silencioso de saber que la persona que vive contigo ya no te quiere bien. Después de eso todo se volvió más frío. Me hablaba solo cuando necesitaba algo, y cuando intentaba acercarme, me rechazaba con excusas. Una tarde llegué del trabajo y la encontré hablando por teléfono. Apenas me vio, colgó rápido. Le pregunté con quién hablaba y me dijo que con su prima. Le creí, pero al recoger el teléfono vi el nombre en la pantalla: Luis Vargas. Me dijo que era un compañero del trabajo de su prima y que no tenía nada que ver. No quise hacer un escándalo, pero dentro de mí algo se rompió. Volví a mirar la pantalla de la computadora con los correos abiertos. Ya no había duda. Ella había planeado todo con ese hombre. Lo peor no fue la traición, sino la frialdad. Saber que mientras yo comía a escondidas para no gastar, ellos planeaban cómo quedarse con mi dinero. Esa noche, cuando Juan se fue a dormir, me quedé solo en la cocina. Puse la foto de nuestra boda sobre la mesa y la miré largo rato. En esa imagen,
Ella me abrazaba con una sonrisa que ahora me parecía falsa. Agarré la foto y la rompí en pedazos. No lo hice con rabia, sino con tristeza, como quien entierra algo que ya no existe. Después de eso me senté frente a la ventana, mirando las luces del barrio. No sabía qué iba a hacer, pero ya no podía quedarme quieto. No podía vivir con esa herida abierta. Sabía que tenía que buscar la manera de entender todo, de descubrir por qué lo hizo, y de alguna forma encontrar una razón para seguir respirando después de tanto dolor. Después de esa noche, no pude volver a ser el mismo. Algo dentro de mí se quebró para siempre. Durante varios días no comí casi nada. Me quedaba sentado mirando la pared, pensando en cada detalle de los últimos meses con ella. Todo tenía sentido ahora. Las llamadas cortas, su frialdad, las noches en que no regresaba a dormir. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas maldito. Juan me insistía en que debía denunciarla, que no podía dejarlo así. Pero yo no tenía fuerzas. Solo le decía que necesitaba tiempo. En el fondo no sabía si quería justicia o si simplemente quería olvidar. Pero olvidar no es tan fácil cuando la traición te respira en la nuca todo el día. Una tarde, mientras salía a caminar, me crucé con unos vecinos que conocían a mi familia. Me preguntaron si ya había visto las fotos que Claudia subió a internet. Les dije que no. Me mostraron su teléfono y casi se me cae el alma. En las fotos aparecía ella abrazada de ese hombre, Luis Vargas. Estaban en un restaurante caro, riéndose, vestidos con ropa que jamás pude comprarle. En otra foto, estaban en una playa, besándose como si nada. Y yo, que había dormido en el suelo tantos años para ahorrar, veía cómo disfrutaban con mi dinero. Esa noche sentí una rabia que nunca había sentido antes. No era una rabia ciega. Era una que quemaba lento, que te hace pensar. Me juré a mí mismo que no iba a buscar venganza, pero tampoco iba a quedarme cruzado de brazos. Empecé a ayudarle a Juan en lo que podía. Él trabajaba con abogados y conocía gente que entendía de cuentas y documentos. Me explicó que podíamos rastrear el dinero, que había transferencias hechas desde mis cuentas hacia las de ella y luego hacia las de ese hombre. Me costaba entender, pero escuchaba cada palabra. Poco a poco empecé a notar algo que nunca había tenido. Calma. No de esas que te dejan en paz, sino de las que te preparan para moverte sin ruido. Mientras tanto, recordaba momentos que me dolían más que los golpes. Un día llegué con flores. Ella las miró y se rió. ¿Y esto? ¿Te crees adolescente? Mejor guarda ese dinero. Otra vez llegué con un reloj que compré en una oferta, y ella dijo, parece de los chinos del barrio. Ni te queda. Cada palabra suya era un clavo más en el ataúd de lo que habíamos sido. Yo aguantaba todo, no por cobarde, sino porque pensaba que el amor verdadero debía resistir. Pero me equivoqué. El amor no duele así. El amor no te hace sentir basura. Ella ya me miraba con desprecio y yo lo sabía. Recuerdo una cena que me marcó. Habíamos invitado a unos amigos del trabajo de ella. Yo llegué cansado, con las manos llenas de cemento. Uno de ellos me preguntó en tono burlón si sabía leer bien en inglés y ella se rió. Apenas puede hablarlo, dijo. Todos se rieron. Yo bajé la cabeza. No quería hacer un escándalo. Esa fue la primera vez que me sentí pequeño frente a todos. Cuando regresamos a casa, le pregunté por qué lo había hecho. Me respondió, ay, no seas tan sensible. Era una broma. Desde esa noche las bromas dolían más que cualquier insulto. Juan me veía callado y decía, tío, no la deje así. Esa gente cree que puede hacer lo que quiera con uno porque piensa que somos débiles. Yo lo escuchaba, y aunque no respondía, algo dentro de mí despertaba. No sé si era orgullo o dignidad, pero ya no podía quedarme inmóvil. Empecé a recordar todo lo que tenía a mi nombre en Estados Unidos. Cuentas, herramientas, contratos, cosas que ella no sabía manejar sola. Tal vez ahí había una forma de recuperar algo, aunque fuera una parte de lo perdido. Juan me ayudó a contactar a un amigo suyo que sabía cómo revisar movimientos bancarios desde México. Al principio no creí que fuera posible, pero cuando me mostró las primeras transferencias a nombre de Luis, supe que no me había equivocado. Pasaron varios días revisando papeles, correos, mensajes. Cada prueba que encontrábamos era como una cuchillada, pero también era una forma de entender lo que realmente había pasado. No era solo una traición amorosa, era un plan, y no solo de ella,
Luis también tenía sus manos metidas. Juan se enojaba más que yo. Decía que había leyes, que había formas de hacerlos pagar. Yo lo dejaba hablar, pero en mi mente ya no buscaba castigo. Quería respuestas. Quería saber cómo una persona a la que le diste todo puede llegar a odiarte tanto como para destruirte. Una noche, mientras revisábamos documentos, Juan se detuvo. Me miró serio y dijo: «Tío, esto no fue solo una traición. Ellos planearon dejarlo sin nada. Pero creo que cometieron un error». Le pregunté cuál. Me mostró una hoja. Una de las cuentas todavía está activa, a nombre de los dos. Me quedé mirándola sin entender del todo hasta que él sonrió. Si eso es cierto, todavía tenemos una puerta abierta. Esa noche casi no dormí. Me quedé mirando el techo, pensando en lo que Juan me había dicho. Una cuenta a nombre de los dos. Tal vez ahí estaba la primera grieta en el plan de Claudia. Me levanté temprano antes del amanecer y salí al patio a respirar. El aire estaba fresco y por primera vez en meses sentí que algo dentro de mí se movía. No era esperanza todavía, pero era algo parecido. Cuando Juan se levantó, ya estaba listo para acompañarlo al banco. Caminamos por las calles polvorientas hasta llegar al centro. El sol apenas salía, pero el calor ya se sentía fuerte. En el camino no hablamos mucho. Yo pensaba en lo que iba a decir, si realmente había dinero en esa cuenta. No sabía si quería recuperarlo o solo confirmar que no me habían quitado todo. Al llegar nos atendió una señora amable. Juan le explicó la situación. Ella pidió nuestros nombres, revisó su computadora y luego levantó la vista. «Sí, aquí hay una cuenta activa a nombre de Agustín Pérez y Claudia Herrera». Sentí que el corazón me dio un vuelco. Le pregunté si había movimientos recientes. Ella me miró con cuidado y dijo: «Sí, varios retiros, pero quedó un monto considerable». Me temblaron las manos, no por el dinero, sino por saber que todavía existía algo que ella no pudo borrar. Juan le pidió que imprimiera los movimientos y los guardó en una carpeta. Cuando salimos del banco, me detuve en la acera. No sabía si reír o llorar. Miré el cielo y dije en voz baja: «Gracias, Dios». Juan me miró con una sonrisa pequeña. «Tío, esto apenas empieza. Si queremos recuperarlo todo, hay que hacerlo bien». Mientras caminábamos de regreso, empecé a recordar el día de la redada, pero de otra forma. Era como si ahora entendiera todo desde otro ángulo. Yo comía tranquilo, pensando que tenía una esposa esperándome y un futuro estable. Y resulta que ella, mientras tanto, estaba preparando mi caída. No había sido una coincidencia, ni un mal momento. Todo había sido planeado. Esa certeza dolía más, pero también me daba una especie de fuerza nueva. Cuando llegamos a casa, me senté en la mesa con los papeles delante. Los números, las fechas, las transferencias, todo coincidía. Ella había vaciado casi todas las cuentas antes de denunciarme. Y Luis, el amante, había recibido parte del dinero. Pero algo me llamó la atención. En una de las transferencias había un monto que no encajaba. Juan lo notó también. «Mire, aquí hay una suma grande que no fue retirada ni enviada. Está retenida». Le pregunté qué significaba eso y me dijo que podía ser dinero congelado por un movimiento sospechoso. Eso quería decir que el banco había detenido esa parte hasta revisar su origen. Ahí sentí que el destino, o lo que sea, me estaba dando una pequeña oportunidad. No sabía si iba a poder recuperar todo, pero al menos una parte podía servir para empezar de nuevo. Juan me prometió que iba a consultar a un abogado conocido para ver cómo mover las cosas. Pasaron los días y traté de distraerme ayudando en lo que podía. Arreglé el portón, pinté una pared, planté unas flores en el patio. No lo hacía por gusto, sino porque necesitaba tener las manos ocupadas. Cada clavo que martillaba era una manera de sacar la rabia que me quedaba adentro. En las noches, cuando todo estaba en silencio, me sentaba con Juan a hablar. Él me decía que todo esto podía tener un sentido, que tal vez Dios me había sacado de ese país para librarme de algo peor. Yo lo escuchaba y aunque no decía nada, en el fondo quería creerle. Un día, mientras comíamos, Juan me contó que había averiguado algo más. Luis tenía antecedentes por evasión fiscal en Estados Unidos. Ya lo habían investigado antes, pero se había librado. Eso explicaba por qué sabía cómo mover el dinero. Pero también significaba que tarde o temprano lo iban a atrapar. No pude evitar sonreír, no de alegría, sino de alivio.
Tal vez la vida se encarga de ajustar las cuentas mejor que uno. Esa noche soñé con Claudia. En el sueño ella me pedía perdón, pero no podía hablar. Solo me miraba y lloraba. Me desperté sudando, con el corazón acelerado. No supe si era rabia o tristeza, pero me quedé sentado en la cama mirando la oscuridad. Pensé en que tal vez algún día iba a poder perdonarla, pero no todavía, no cuando todo seguía fresco, no cuando todavía me dolía respirar al recordarla. Al amanecer salí al patio con una taza de café. Miré el horizonte y pensé en lo que había sido mi vida, todo lo que construí con las manos, todo lo que perdí por confiar, pero también pensé en lo que aún podía hacer. Tal vez no iba a recuperar el pasado, pero podía empezar de nuevo, con lo poco que tenía, con lo que me quedaba. Escuché a Juan hablando por teléfono desde adentro. Su voz sonaba firme, como si algo estuviera avanzando. Me acerqué a la ventana y lo vi sonriendo. Sí, licenciado, se lo paso mañana. Tenemos pruebas de todo. En ese momento entendí que mi historia todavía no estaba terminada, que algo estaba por moverse. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo, sentí ganas de seguir. Al día siguiente, Juan me contó que había hablado con un abogado de confianza, uno que ayudaba a gente en casos de fraude y estafas familiares. Me explicó que no era fácil, pero que si teníamos pruebas podíamos pelear algo legalmente. Le dije que no quería venganza, solo justicia. Él me miró serio y respondió: a veces la justicia es la única forma de que uno vuelva a dormir tranquilo. Fuimos a ver al abogado esa misma tarde. Era un hombre mayor, con voz pausada y mirada firme. Le mostramos los correos, los movimientos bancarios y los papeles que teníamos. Los revisó despacio, uno por uno, y luego dijo: esto no es solo una traición, señor Pérez. Aquí hay delitos. Si ella y ese hombre movieron dinero de una cuenta compartida sin su consentimiento y encima provocaron su deportación con una denuncia falsa, eso se puede denunciar. Sentí un escalofrío, no porque quisiera verla sufrir, sino porque por fin alguien ponía en palabras lo que yo había sentido como una injusticia tan grande. El abogado nos pidió tiempo para preparar todo. Nos dio una lista de documentos que necesitábamos conseguir. Juan se encargó de casi todo. Yo solo firmaba y escuchaba, tratando de entender cada paso. Esa noche, mientras caminábamos de regreso a casa, Juan me contó que había rastreado algunas transferencias hacia empresas falsas en Estados Unidos, todas ligadas a Luis Vargas. Le dije que eso ya era cosa del destino, que no quería mezclarme más con él. Pero Juan me respondió que era importante, porque si ese hombre caía, también caería Claudia. Durante los días siguientes, empecé a notar cambios dentro de mí. Ya no me despertaba con tanta tristeza. Seguía sintiendo dolor, claro, pero era distinto. Como si en lugar de pesarme, me empujara a avanzar. Volví a trabajar, ayudando a un vecino con albañilería. Sentía alivio en las manos, en el cuerpo. Trabajar me hacía sentir vivo. En las noches seguía repasando los papeles con Juan. Descubrimos que ella había cometido más errores de los que pensábamos. Usó su propio número de teléfono para enviar los correos donde me denunciaba. Eso era una prueba directa. Juan se reía al ver su torpeza. Ni para traicionar fue lista, decía. Yo no me reía. A mí todavía me dolía su nombre. Una tarde, mientras revisábamos documentos, Juan recibió una llamada. Se alejó un poco y habló en voz baja. Cuando volvió me dijo: tío, esto se va a poner interesante. Me acaba de decir mi contacto que ese tal Luis ya está bajo investigación en Estados Unidos. Tienen pruebas de evasión fiscal y de lavado de dinero. Lo miré sin entender bien. Él siguió. Si lo atrapan, Claudia va a quedar sola. Y cuando eso pase, todo su mundo se va a desmoronar. No supe qué decir. Me quedé mirando mis manos, callado. Una parte de mí quería que ella aprendiera lo que era perderlo todo. Otra parte, la que todavía recordaba los buenos tiempos, solo quería paz. Pero entendí que ya no dependía de mí. La vida iba a encargarse de poner las cosas en su lugar. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la azotea mirando el cielo. Pensaba en lo mucho que había cambiado mi vida en tan poco tiempo. En cómo pasé de tener un hogar, una esposa y un sueño a dormir en otro país con una cobija prestada. Pero al mismo tiempo, también pensaba que tal vez todo esto me estaba enseñando algo que antes no veía, que uno puede perderlo todo y seguir de pie. Juan subió con 2 tazas de café.
Nos quedamos sentados en silencio. Después de un rato me dijo: «Tío, usted sabe que esto no se trata solo del dinero, ¿verdad?». Le respondí que sí, que se trataba de recuperar mi nombre, mi dignidad. Él asintió. «Exacto. No podemos dejar que los malos ganen, aunque sean de nuestra propia sangre». Al día siguiente, el abogado nos llamó para decir que había presentado la denuncia en México. También nos contó que se estaba comunicando con contactos en Estados Unidos para colaborar con la investigación de Luis. Todo estaba empezando a moverse. Sentí una mezcla de nervios y alivio. Pasaron unas semanas. Durante ese tiempo, recibimos varias llamadas del abogado con avances. Una de ellas fue diferente. Nos dijo que habían encontrado movimientos sospechosos a nombre de Claudia, incluso después de mi deportación. Eso significaba que ella seguía usando mi información, fingiendo que yo aún estaba allá. Eso ya era delito. Cuando colgamos me quedé en silencio. Juan me miró y dijo: «Tío, esto ya no es una historia triste. Es una oportunidad». Yo no respondí, pero dentro de mí algo cambió. Sentí que la tristeza empezaba a volverse fuerza. No porque quisiera destruirla, sino porque quería demostrar que no me había vencido. Esa noche dormí un poco más tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo, no tuve pesadillas. Soñé que trabajaba en una construcción grande, con muchos obreros riéndose, y que el sol me daba en la cara. Cuando desperté, sentí una paz rara, como si algo dentro de mí empezara a encontrar su lugar. Me preparé un café y salí al patio. El aire olía a tierra mojada. Pensé en mi vida y en todo lo que había pasado. A veces, uno no entiende por qué le tocan ciertas pruebas, pero con el tiempo las cosas se van acomodando solas. Mientras el café se enfriaba, me puse a ver viejos mensajes en el teléfono que me devolvieron al deportarme. Entre ellos había varios de Claudia. Los primeros eran de amor. Me decía que me extrañaba, que contaba los días para verme. Luego, poco a poco, los mensajes se volvían más fríos, más cortos. Uno decía: «No me llames hoy, estoy cansada». Otro: «No te preocupes por mí, enfócate en tu trabajo». Vi uno que no recordaba haber leído: «Si todo sale bien, pronto seremos libres». No sé si era para mí o para él. Me quedé mirando esa frase como si fuera una piedra en el zapato. Recordar duele, pero también ayuda a entender. Me puse a pensar en todos los momentos en los que me humilló sin que yo lo viera. Como aquella vez que estábamos en una reunión y me corrigió delante de todos porque pronuncié mal una palabra. Yo me reí, pero por dentro me ardía. O cuando llegué enfermo y ella ni siquiera me miró. Me dolía el pecho, apenas podía respirar, y solo me dijo: «Si te mueres, al menos deja los papeles del banco en orden». Esa frase me siguió mucho tiempo. En ese momento pensé que lo decía sin querer, pero ahora sé que todo tenía un propósito. A veces me pregunto cuándo fue que dejó de quererme, si fue de golpe o si el amor se le fue apagando como una vela. Me gustaría creer que hubo un momento en el que todavía pensaba en mí con cariño, pero las pruebas que tenía delante me decían otra cosa. Pasé varios días trabajando en la obra de don Ernesto, un vecino que me dio la oportunidad sin hacer preguntas. Era un hombre bueno, de esos que todavía creen en la palabra. Me pagaba justo y me dejaba trabajar a mi ritmo. Cuando terminábamos, nos sentábamos a tomar refresco y a platicar. Una tarde me dijo: «No se amargue, Agustín. Las traiciones duelen, pero también limpian el camino. A veces hay que perder para ver quiénes sobran». Sus palabras me quedaron grabadas. Por las noches seguía ayudando a Juan con el caso. Él trabajaba sin descanso, buscando documentos, hablando con contactos, anotando fechas. Me impresionaba verlo tan metido en eso. Una noche le dije: «No te quiero meter en mis problemas, muchacho». Y él respondió: «No son solo sus problemas, tío. Son de todos los que alguna vez confiaron en la persona equivocada. Si ganamos esto, le va a servir a más gente». Sus palabras me dieron ánimo. Un día, mientras revisábamos unos archivos, encontramos una foto que me revolvió el estómago. Era de Claudia y Luis, en una fiesta elegante. Ella llevaba el collar que yo le había mandado en Navidad, el mismo que compré a plazos. En la foto, él le daba un beso en la mejilla y ella sonreía como si el mundo fuera de ellos. Apagué la computadora y salí al patio sin decir nada. Me senté en una silla y me quedé mirando el cielo. Juan salió detrás de mí y me dijo:
Ya casi los tenemos, tío. Yo solo asentí. No me importaba el castigo. Me importaba que la verdad saliera a la luz. Esa noche tuve otro recuerdo. Me vi cruzando la frontera por primera vez, con el miedo metido hasta los huesos. Recordé la sed, el calor, el silencio del desierto. Recordé que lo único que me hacía seguir caminando era su nombre. Pensar en eso me dolió más que cualquier otra cosa. Todo lo que sufrí, todo lo que pasé fue por ella, y ella lo tiró a la basura como si nada. Pero también entendí algo. Todo ese sufrimiento me había hecho fuerte. Me di cuenta de que la vida no se trata solo de acumular cosas, sino de aprender a levantarse cuando te quitan lo que amas. Yo ya no era el mismo hombre que salió de México con miedo y esperanza. Era otro, más cansado sí, pero también más claro. Después de esa noche, empecé a sentirme más tranquilo, pero también más solo. Juan trabajaba mucho, y yo pasaba la mayoría del tiempo en casa. A veces me sentaba afuera a ver pasar los coches, y me quedaba pensando en lo que era mi vida antes. Tenía casa, esposa, trabajo, tenía planes, que ahora estaba empezando desde cero, sin nada más que mi nombre y la voluntad de no rendirme. El barrio donde vivíamos era humilde, pero la gente era buena. La señora Rosa, la vecina, siempre me saludaba con cariño. Un día me llevó un plato de comida y me dijo: «Usted no se preocupe, don Agustín, el que obra bien, bien le va». Esa frase se me quedó grabada. No sé si era fe o simple consuelo, pero me hacía bien escucharla. Con el tiempo empecé a conocer a otros hombres que habían pasado por lo mismo, deportados, engañados, abandonados. Cada uno tenía una historia distinta, pero el mismo dolor. Nos juntábamos algunos días en la plaza a platicar. Uno de ellos, Martín, me dijo algo que nunca olvidé. A mí también me entregó mi mujer. Me denunció porque encontró a otro que tenía papeles. Pero mírame ahora, estoy aquí, vivo, y ella anda pidiendo dinero prestado. Cuando lo escuché entendí que no era el único, que allá afuera había muchos como yo, hombres que dieron todo y fueron traicionados. Eso me ayudó a dejar de sentir vergüenza. Durante semanas cargué con esa sensación de que todo era culpa mía, que tal vez no fui suficiente, que algo hice mal. Pero cuando escuché las historias de los demás, me di cuenta de que la traición no tiene lógica, que hay personas que simplemente no saben valorar lo que tienen. Una tarde, mientras ayudaba a don Ernesto a reparar un muro, sentí una paz extraña. El sol caía despacio, y el sonido del cemento mezclado con el agua me recordaba mis primeros años en Estados Unidos. Cerré los ojos un momento y pensé, tal vez esto es empezar de nuevo, no con rabia, sino con calma. Sin embargo, cada vez que me sentía un poco mejor, algo volvía a recordarme a Claudia. Una canción, un olor, una palabra. A veces me preguntaba si ella estaría bien, si habría logrado quedarse con Luis, o si la vida le estaba cobrando lo que me hizo. No porque le deseara mal, sino porque quería entender si el mundo era justo o no. Una mañana Juan me despertó con una noticia. «Tío, el abogado dice que ya hay movimiento en el caso. Los bancos confirmaron los fraudes y hay órdenes de investigación contra Luis». Me quedé quieto, sin saber qué decir. No me alegré, pero sentí un alivio profundo, como si el aire se hiciera más liviano. «¿Y ella?», pregunté. «Por ahora nada, pero si él cae, ella va detrás. Están ligados en todo». Esa tarde, mientras tomábamos café, me quedé pensando en cómo había terminado todo. Yo deportado viviendo con lo justo, y ella que creyó ganar a punto de quedarse sin nada. A veces la vida tarda, pero siempre pone las cosas en su lugar. Con el paso de los días empecé a adaptarme a mi nueva vida. Conseguí un trabajo fijo en una pequeña constructora. No ganaba mucho, pero era honrado. Mis compañeros eran buenos hombres, casi todos deportados como yo. En los descansos platicábamos de nuestras familias. Algunos lloraban, otros reían. Uno me dijo: «El dolor se pasa cuando uno deja de pedir explicaciones». Y tenía razón. Cada noche, al volver a casa, escribía unas líneas en una libreta. No era un diario, solo palabras sueltas, pensamientos. Me servía para vaciar la cabeza. Escribía cosas como: «Perder no siempre es fracaso», o «A veces la justicia tarda, pero llega sin que uno la llame». Sin darme cuenta, esas frases se fueron convirtiendo en algo que me sostenía. Un domingo, Juan me llevó al mercado. Mientras caminábamos entre los puestos, vi a una mujer que me recordó a Claudia.
Por un segundo pensé que era ella. Me quedé paralizado, pero cuando se dio la vuelta, vi que no. Era una extraña. Aún así me quedé helado. Juan se dio cuenta y me dijo: «No mire atrás, tío. Ella ya no vive ahí. Usted tampoco». Asentí. Era cierto. Por fin empezaba a entenderlo. Esa noche, antes de dormir, encendí una vela. No recé por venganza ni por dinero. Solo pedí serenidad. Quería que el corazón se me calmara, que el dolor dejara de gobernar mis pensamientos. Mientras la llama se movía, pensé en todo lo que había pasado desde aquel día en la cocina, en cómo un solo acto de traición me había cambiado la vida por completo. Pero también en cómo, sin querer, me había hecho más fuerte. No sabía qué iba a pasar con el caso, ni con Claudia, ni con Luis. Pero sí sabía algo. Yo ya no era la víctima que ella quiso dejar tirada, que era un hombre que había sobrevivido al golpe más duro de su vida. Y eso, por sí solo, ya era una forma de empezar de nuevo. Pasaron las semanas y me acostumbré a la rutina. Me levantaba temprano, tomaba mi café y me iba al trabajo con mi lonchera. Ya no me dolía tanto recordar. A veces me venía a la mente la cara de Claudia, pero cada día la imagen se iba borrando un poco más. Era como una herida que se cierra despacio, dejando solo una cicatriz. El trabajo me ayudaba. Cargar bultos, mezclar cemento, oír el ruido del martillo. Todo eso me devolvía algo que había perdido: el sentido de estar vivo. Mis compañeros me trataban con respeto, y aunque muchos eran jóvenes, me escuchaban cuando hablaba. Algunos me contaban sus historias. Uno decía que su esposa se quedó con otro, mientras él estaba preso. Otro que su familia lo olvidó. Entre risas tristes y silencios, nos entendíamos sin decir mucho. Era como si todos cargáramos el mismo tipo de dolor, solo con distinto nombre. Una tarde después del trabajo, me senté en la plaza con don Ernesto. Llevaba 2 refrescos y se sentó a mi lado. «Lo veo más tranquilo, Agustín», me dijo. Le conté que sí, que las cosas iban mejor, que había aprendido a aceptar. Él me respondió: «Eso es bueno, pero no confunda paz con rendición. A veces el alma se calma antes de la justicia, y hay que dejar que ambas lleguen cuando toca». Me quedé pensando en sus palabras. Tenía razón. En casa Juan seguía con el caso. Cada día traía nuevas noticias. A veces lo veía cansado, pero no se detenía. «Tío, ya casi cerramos el expediente. En Estados Unidos están moviendo todo por el lado de Luis. Parece que lo van a detener. Y cuando eso pase, ella no va a tener dónde esconderse». Lo decía con una mezcla de satisfacción y cuidado, como si no quisiera alegrarse demasiado por algo que aún dolía. Yo le respondí que no quería verla sufrir, solo quería que la verdad se supiera. Esa noche nos quedamos hasta tarde hablando. Juan me preguntó si alguna vez pensé en buscarla para pedirle explicaciones. Le dije que no. «¿Para qué?», le respondí. «Lo que se rompe así ya no se repara. Que aunque me pidiera perdón, nada me devolvería lo que perdí». Él asintió, entendiendo. A veces el silencio es la única respuesta posible. Un día conocí a una señora que vendía tamales en la esquina. Se llamaba Julia. Era amable, siempre me regalaba un café. Me contó que también había vivido en Estados Unidos y que la habían deportado después de muchos años. Tenía 3 hijos allá y ninguno quiso regresar. Me dijo: «Uno aprende a vivir con la ausencia. No se cura, pero se acomoda». Esa frase se me quedó grabada. Empecé a visitarla cada mañana antes de ir al trabajo. Platicábamos un rato y me hacía bien escucharla. Mientras tanto, el caso seguía su curso. Juan me contó que el abogado estaba preparando los documentos para una denuncia formal en México contra Claudia, por fraude y falsificación. No me alegró oírlo, pero tampoco me entristeció. Era lo justo. Ella había jugado con la vida de alguien que solo quiso darle todo. En el trabajo, empecé a ahorrar un poco. Guardaba cada billete en una caja bajo la cama. No era mucho, pero era mío. Lo ganaba con mis manos, sin deberle nada a nadie. Cada vez que metía un billete nuevo, me sentía más libre. No de ella, sino de todo lo que me había hecho depender del pasado. Una noche, mientras escribía en mi libreta, escuché a Juan hablar por teléfono. Decía frases sueltas: «Sí, lo confirmo. Evasión fiscal. Documentos falsos». El nombre de ella también aparece. Cuando colgó, me miró con una mezcla de sorpresa y alivio. «Tío, parece que lo agarraron. Luis está detenido en Estados Unidos».
Sentí un silencio adentro de mí, como si el mundo se detuviera un segundo. No sentí alegría ni coraje, solo una calma profunda. ¿Y ella?, pregunté. Todavía no hay nada oficial, pero pronto la van a citar. Me quedé callado. Pensé en todo lo que habían hecho juntos, en las mentiras, en los planes, y en cómo, poco a poco, la verdad los estaba alcanzando. A veces la justicia no llega con ruido, llega callada, sin avisar, cuando uno ya dejó de esperarla. Al día siguiente, mientras caminaba al trabajo, me crucé con unos niños jugando con una pelota. Uno de ellos me saludó y me dijo: «Buenos días, don Agustín». Me sonreí. Hacía tiempo que nadie me llamaba por mi nombre con alegría. Ese saludo simple me recordó que la vida seguía y que a pesar de todo todavía había cosas buenas. Después de la noticia de la detención de Luis, todo empezó a moverse más rápido. Juan iba y venía con papeles, llamadas, correos. Yo lo veía y no entendía mucho de leyes, pero confiaba en él. Me explicaba con paciencia: «Tío, esto ya no se puede parar». Cuando lo detuvieron, encontraron pruebas de que Claudia participó. Usó tus cuentas para mover dinero y eso la involucra directamente. Yo lo escuchaba con el corazón apretado. Parte de mí sentía alivio, pero otra parte seguía dolida. No me alegraba su desgracia. Aunque muchos me decían que debía sentir satisfacción, yo solo pensaba en cómo terminó todo. ¿En qué momento el amor se convirtió en un juego de mentiras? A veces cuando trabajaba, me quedaba mirando el suelo, recordando su risa, su voz, su manera de tocarme la cara cuando las cosas estaban bien. Y luego pensaba en todo lo que vino después, y el recuerdo se me volvía amargo. Juan me dijo que el abogado quería reunir más pruebas antes de hacer pública la denuncia. Tenemos que ser cuidadosos, tío. No solo se trata de ganar, sino de hacerlo bien. Ella no puede decir que esto es una venganza. Tiene que quedar claro que lo que hizo fue un delito. Asentí. Yo no quería verla humillada. Solo quería recuperar mi nombre, mi dignidad y lo poco que me quedaba de paz. Esa semana fue larga. Me concentré en el trabajo. En las noches me costaba dormir, no por preocupación, sino porque sentía que algo estaba por pasar. Una noche, soñé que estaba en el mismo comedor donde me arrestaron, pero esta vez no tenía miedo. Veía a los agentes entrar, pero no me tocaban. Se llevaban a otra persona. Cuando desperté, supe que era un sueño de justicia, no de venganza. Una mañana, mientras desayunábamos, Juan entró con una sonrisa. «Tío, lo logramos. La cuenta conjunta se liberó. El banco reconoció que usted fue víctima y ordenó que el dinero retenido sea devuelto». Me quedé mirándolo sin decir palabra. No sabía si llorar o reír. Lo abracé fuerte. No era solo por el dinero. Era porque por fin sentía que algo en la vida me devolvía un poco de lo que me quitó. Con esa noticia el ambiente en casa cambió. Juan estaba contento. El abogado nos felicitó por la paciencia y yo me sentía más ligero. No porque el problema estuviera resuelto, sino porque ya no me sentía invisible. La vida me estaba escuchando otra vez. A los pocos días empezaron los rumores. Algunos conocidos de Claudia me escribieron por redes. Me decían que las cosas no iban bien para ella, que Luis había confesado que ella sabía todo, que estaba asustada, escondida. Yo no respondí. Cerré el teléfono y salí a caminar. No me servía de nada saber más. El daño ya estaba hecho y no necesitaba verla hundirse para sentir justicia. Caminé hasta una iglesia pequeña cerca del mercado. Me senté en la última banca. No recé con palabras, solo con silencio. Agradecí estar vivo. Agradecí a Juan y pedí fuerza para no llenarme de odio. Estuve ahí mucho rato, hasta que el sol empezó a bajar. Cuando salí, sentí el aire fresco y respiré hondo. Me di cuenta de que ya no tenía rencor, solo cansancio. Y el cansancio también pasa con el tiempo. Esa noche, Juan me contó que el abogado estaba preparando la presentación del caso ante la fiscalía. También me dijo que, con la detención de Luis, había testigos que empezaban a hablar. Uno de los socios contó que Claudia lo ayudó a mover dinero a cambio de una parte. Hay mensajes, firmas, todo. Yo lo miré con calma. Entonces, que se encargue la justicia, hijo. Yo ya hice mi parte. Pasaron los días y cada vez dormía mejor. Me levantaba temprano, trabajaba, comía y al final del día escribía en mi libreta. A veces anotaba solo una frase. Lo que empieza con mentira termina con silencio.
o la paciencia no borra el dolor, pero lo acomoda. Juan decía que debía publicar esas frases que podían ayudar a otros. Le respondí que no, que eran solo para mí, para recordarme que sobreviví. Un fin de semana fuimos al río del pueblo. Nos sentamos en la orilla mirando el agua. Juan me dijo: «Tío, usted cambió mucho desde que llegó. Ya no es el mismo hombre triste que bajó del avión». Le respondí: «Tal vez el dolor te enseña lo que la vida no pudo». Él asintió y se quedó callado. A la mañana siguiente, nos levantamos temprano para ir a ver al abogado. Juan estaba nervioso, pero yo me sentía tranquilo. Ya había pasado por tanto que ninguna noticia podía sorprenderme. Cuando llegamos, el abogado nos hizo pasar a su oficina. Se quitó los lentes, los limpió despacio y dijo: «Señor Pérez, las cosas avanzaron más rápido de lo esperado. El señor Luis Vargas se declaró culpable en Estados Unidos. Confesó que cometió fraude fiscal y que usó a su esposa, la señora Claudia Herrera, para mover dinero y cubrir sus cuentas. En su declaración la nombró directamente». Me quedé en silencio. Escuchaba, pero sentía que el aire se me detenía en el pecho. Juan apretó mi brazo. El abogado siguió: «Esto significa que hay pruebas suficientes para abrir una investigación contra ella aquí. Lo más probable es que la citen para declarar en los próximos días». Asentí despacio. No dije nada. No me salía la voz. Todo lo que había esperado durante meses, toda esa verdad escondida, por fin estaba saliendo a la luz. El abogado nos explicó los pasos que seguirían, pero yo apenas lo escuchaba. Solo pensaba en ella, en cómo estaría reaccionando al enterarse de que su amante la había delatado. Cuando salimos, Juan estaba eufórico. «Tío, ¿se da cuenta? Esto es justicia». Yo sonreí apenas. «Sí, hijo, pero no te alegres tanto. A veces la justicia también duele». Caminamos en silencio un rato. Había sol, pero yo sentía frío, no por miedo, sino por ese vacío que deja saber que el final se acerca. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado frente a la ventana, mirando la calle. Pensé en Claudia, en lo sola que debía sentirse. Tal vez estaba escondida, tal vez seguía mintiendo, no lo sabía, pero me la imaginé mirándose al espejo, sin poder reconocerse. Recordé cuando yo lo hacía, cuando me miraba después de la deportación, y no sabía quién era. Tal vez ahora le tocaba a ella vivir esa sensación, no porque se lo deseara, sino porque la vida siempre devuelve lo que das. Al día siguiente, el abogado nos llamó para avisarnos que Claudia había sido localizada en México. Le entregaron una citación formal para presentarse a declarar. Juan me mostró la foto del documento. Vi su nombre y mi corazón dio un salto. Era real, ya no eran palabras ni sospechas. Era la verdad escrita en un papel. Pasé el día en el trabajo, pero no podía concentrarme. Los golpes del martillo sonaban lejanos. Mis compañeros hablaban, reían, pero mi cabeza estaba en otro lado. Pensaba en lo que diría ella cuando la llamaran, si admitiría lo que hizo o si seguiría negándolo. En el fondo, sabía que no iba a aceptar nada. Siempre fue buena para mentir. Al llegar a casa, Juan me contó que el abogado le dijo que ella había intentado contactarme por medio de un amigo en común. Le pedí que no respondiera. «No quiero hablar con ella. No tengo nada que decirle». Juan asintió, aunque noté que le costaba entender mi calma. «Tío, ¿de verdad no quiere saber qué dice?» «No, hijo. Las palabras no cambian los hechos». Esa noche me quedé pensando en todo lo que había pasado desde el día de la redada. Era como una película que se repetía en mi cabeza, pero esta vez sin dolor. Ahora podía verla sin sentir que me partía el alma. Solo veía a un hombre que fue traicionado, que cayó pero que se levantó. Pasaron unos días, un mediodía. Mientras almorzaba en el trabajo, Juan me llamó. Su voz temblaba un poco. «Tío, acaba de salir la noticia». Claudia se presentó a declarar y salió llorando del juzgado. Los medios la esperaban afuera. Dijeron que está siendo investigada por fraude y falsificación. Me quedé quieto. Miré mi plato y solté el tenedor. No dije nada. No sentí alegría ni pena, solo un silencio grande dentro de mí. Esa tarde caminé solo hasta el río. Me senté en una piedra y miré el agua pasar. Pensé en cómo la vida da vueltas, en cómo uno siembra y algún día cosecha, aunque sea tarde. Recordé todas las noches en que no podía dormir por pensar en ella, y me di cuenta de que al final el dolor se había transformado en otra cosa. No era odio, era algo parecido a compasión.
Después de ese día, las cosas empezaron a moverse solas. No tuve que hacer nada más. Era como si la vida hubiera decidido continuar el trabajo que yo ya no podía. Juan seguía al tanto de todo. Me contaba que los medios hablaban del caso de Luis Vargas y de su pareja, una mujer que lo ayudó a lavar dinero. No siempre decían su nombre, pero yo sabía que hablaban de Claudia. Cada vez que veía la televisión, cambiaba de canal. No quería verla. No quería darle espacio en mi cabeza. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, me encontré con don Ernesto afuera de su casa. Me ofreció una silla y un vaso de agua. Me enteré de lo de su exesposa, me dijo. La gente habla mucho. Yo solo asentí. ¿Y usted cómo se siente?, preguntó. Me quedé callado un momento. Vacío, don Ernesto. No feliz, no triste. Solo vacío. Él me miró con esa sabiduría que solo tienen los hombres que han vivido mucho. Eso se llama paz, Agustín. Es cuando el alma deja de pelear. Esa noche pensé en esas palabras. Paz. Tal vez era eso. No era alegría, pero tampoco era rencor. Era como si al fin hubiera soltado un peso enorme. Ya no me importaba lo que dijera la gente, ni cómo terminara el caso. Lo importante era que la verdad se había mostrado sola, y yo podía mirar al espejo sin vergüenza. Sin embargo, los días siguientes trajeron noticias más fuertes. Juan llegó un mediodía agitado, con el celular en la mano. Tío, tiene que ver esto. En la pantalla aparecía un titular. Luis Vargas condenado a 12 años de prisión por fraude y evasión fiscal. Su pareja, Claudia Herrera, enfrentará proceso en México. Sentí el cuerpo pesado. No dije nada, solo me senté. Juan me observaba con cuidado. ¿Está bien?, me preguntó. Sí, hijo, solo cuesta creer que todo esto haya pasado de verdad. Durante un rato no hablamos. Solo escuchábamos el ruido de los coches afuera. Luego le dije, ¿sabes qué es lo más raro de todo esto, Juan? Que no siento ganas de celebrarlo. Siento tristeza, porque el amor no debería terminar así. Pero también siento alivio, porque al fin se acabó el miedo. Él asintió despacio. A veces la justicia no viene para hacernos felices, tío, sino para cerrar lo que ya estaba muerto. Con el paso de los días, la noticia se regó por el barrio. Algunos me miraban con curiosidad, otros con respeto. Yo no hablaba del tema. Cuando me preguntaban solo decía, la verdad tarda pero llega, y seguía con mi día. Empecé a ayudar a Julia, la señora de los tamales. Le arreglé el techo de su puesto, le pinté las tablas, le puse un foco nuevo. Me agradeció con lágrimas en los ojos. Usted tiene un corazón bueno, don Agustín. Por eso la vida lo está acomodando. Esas palabras me hicieron sonreír. Tal vez tenía razón, pero no todo era tranquilidad. Una tarde, el abogado me llamó para decirme que Claudia había intentado culparme a mí, que había dicho que yo sabía de los movimientos, que ella solo seguía órdenes. Sentí una punzada en el pecho, pero no de miedo. ¡Era lástima! Déjela hablar, licenciado, le respondí. La gente que miente tanto, al final se enreda sola. Él me dijo que no me preocupara, que las pruebas eran contundentes y que su versión no tenía sentido. Los días se fueron volviendo más ligeros. Ya no me despertaba con pesadillas. Me levantaba temprano, hacía café y miraba el amanecer. Había algo en el silencio de la mañana que me daba fuerza. A veces pensaba en Claudia, no como mi esposa, sino como una persona más del pasado. Alguien que me enseñó a no darlo todo por quien no lo merece. Un domingo, mientras caminaba con Juan por el río, me dijo, tío, ¿usted la perdonaría si se lo pidiera? Me quedé callado un rato. No lo sé, hijo. Tal vez sí. No porque lo merezca, sino porque yo necesito estar en paz. El perdón no es para el que traiciona, sino para el que quiere vivir tranquilo. Juan asintió sin decir nada más. No pasó mucho tiempo antes de que todo se hiciera público. Una mañana, mientras tomaba café, escuché la televisión desde la casa de la vecina. El noticiero hablaba de un caso de fraude y evasión en Estados Unidos, con vínculos en México. Mencionaron nombres y el mío también apareció, pero no como culpable, sino como víctima. Sentí un escalofrío al oírlo. La señora Rosa salió corriendo a mi puerta con la radio en la mano. Mire, don Agustín, están hablando de usted. Me quedé paralizado unos segundos. En la pantalla salía una foto vieja mía, de cuando trabajaba en la construcción allá. Luego mostraron la cara de Claudia.
bajando la cabeza frente a las cámaras. Llevaba el pelo recogido y se veía demacrada. Los reporteros gritaban su nombre, mientras ella trataba de cubrirse con una bufanda. Luis Vargas ya estaba preso, pero verla a ella ahí rodeada de flashes me revolvió todo por dentro. No sentí alegría, sentí algo más fuerte, como una mezcla de justicia y tristeza. Los días siguientes no se hablaba de otra cosa. Los vecinos se me acercaban para saludarme. Algunos me decían, qué bueno que la vida pone a cada quien en su lugar. Otros solo me daban palmadas en el hombro. Yo agradecía con humildad, sin decir mucho. No me gustaba presumir del dolor ajeno. Juan, en cambio, estaba emocionado. «Tío, ¿ve?» La verdad se supo. Ya todos saben quién fue el traidor. Yo le sonreía. «Sí, hijo, pero recuerda que la justicia no es para humillar, sino para enseñar». Él bajaba la mirada y asentía. Los noticieros mostraban imágenes de las audiencias. Decían que Luis había confesado todo, que había entregado documentos y que Claudia estaba cooperando para obtener una pena menor. La prensa se burlaba de ella. Algunos programas de radio la usaban como ejemplo de la ambición que destruye hogares. Ver eso dolía, pero también servía de lección. La gente que una vez me señaló por ser el ilegal deportado, ahora me miraba con respeto. Una tarde, mientras trabajaba en la obra, unos compañeros pusieron la radio. En un programa de noticias comentaban el caso, y uno de los locutores dijo, «¡Qué historia tan increíble!». El hombre al que traicionaron terminó de pie, y los que lo hundieron acabaron cayendo solos. Sentí que las piernas me temblaban, no por orgullo, sino porque por fin alguien contaba mi verdad sin inventar nada. Esa noche Julia me llevó un plato de tamales y me dijo, «Don Agustín, la justicia tarda, pero llega. Mire, ahora todos saben que usted fue el bueno». Sonreí. «Yo no soy bueno, señora Julia. Solo fui tonto por amor». Ella me respondió, «No, fue humano. Y eso no es lo mismo». Los días se volvieron extraños. De pronto la gente quería entrevistarme. Me buscaban reporteros. Querían que contara mi historia. Rechacé todas las invitaciones. No quería convertirme en un espectáculo. Ya había sufrido suficiente en silencio como para ahora vivirlo frente a las cámaras. Le dije a Juan que no necesitaba fama, solo tranquilidad. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, me crucé con un hombre que me reconoció. «Usted es el señor Agustín, ¿verdad? El del caso de la señora Herrera». Asentí con la cabeza. Solo quería decirle que admiro su fuerza. Mi hermano pasó por algo parecido, y verlo a usted me da esperanza. Me quedé callado un momento. «Gracias, amigo. Uno no elige lo que vive, pero sí cómo se levanta». Esa noche, mientras cenábamos, Juan me mostró algo en su teléfono. Eran comentarios en redes sociales. La gente defendía mi nombre. Decían cosas como «pobre hombre». Le hicieron la vida a pedazos. Pero mira cómo se levantó. La justicia divina nunca falla. Me dio gusto leerlos, no por mí, sino porque tal vez mi historia podía servirle a alguien más. Pero también había quienes se burlaban de Claudia. Subían fotos suyas llorando. Le escribían insultos. Eso no me gustó. Le dije a Juan, «No dejes que el odio de otros se mezcle con nuestra verdad. No quiero verla destruida por la burla, sino por su conciencia». Él asintió, aunque le costaba entenderlo. Los días siguientes fueron más tranquilos. La tormenta mediática empezó a bajar. Yo seguía con mi rutina, trabajo, café, libreta y silencio. Pero en el fondo sentía algo distinto. No era felicidad. Era como si el alma respirara después de mucho tiempo. Una tarde fui al río y miré mi reflejo en el agua. Ya no veía al hombre derrotado que llegó deportado. Veía a alguien nuevo. Con arrugas, sí, con cansancio, pero con los ojos limpios. Pensé en ella por última vez y dije en voz baja, «Ojalá encuentres paz, Claudia. Pero sobre todo, ojalá entiendas lo que perdiste». Los días siguieron pasando y aunque trataba de no pensar más en el caso, la vida se encargaba de recordármelo. Cada vez que encendía la televisión o pasaba por el puesto de periódicos, veía su rostro. Claudia ya no era esa mujer altiva que caminaba con la cabeza en alto. Ahora aparecía con la mirada perdida, flaca, con la ropa arrugada, como si el peso de sus propias mentiras la estuviera aplastando. Una tarde, Juan llegó corriendo con el teléfono en la mano. «Tío, la sentencia salió». Me quedé quieto. Él respiró hondo antes de hablar. Luis Vargas fue condenado a 12 años.
y Claudia a 3 años con libertad condicional, más el pago de una fuerte multa. Perdió todo lo que tenía, incluso la casa. Me quedé mirando el suelo. No supe qué decir. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. No porque quisiera verla hundida, sino porque, de algún modo, me dolía que la persona que una vez amé terminara así. Juan me observó con atención. ¿Está bien?, asentí despacio. Sí, hijo. Solo estoy entendiendo que el final también duele, aunque sea justo. Me abrazó sin decir nada. Esa noche salí a caminar. Las calles estaban tranquilas. Pasé frente a una tienda donde había un televisor encendido. En las noticias mostraban imágenes de la audiencia final. Claudia estaba sentada con la cabeza gacha mientras el juez leía la sentencia. No lloraba. Solo escuchaba, con esa cara vacía que tienen las personas que ya se quedaron sin defensa. Me quedé mirando un rato y luego seguí mi camino. No quería quedarme con esa imagen, pero algo en mí sabía que era la última vez que la vería así, enfrentando las consecuencias de sus actos. Al llegar a casa, me senté en la mesa con un café. Saqué mi libreta y escribí: «El silencio también puede ser justicia». Cerré los ojos y dejé que el vapor del café me calentara las manos. Pensé en todo lo que había pasado desde aquella redada en Estados Unidos, en cómo pasé de tenerlo todo a quedarme con lo justo. Pero también pensé en cómo, poco a poco, la vida me fue devolviendo lo más importante: la paz. Los días siguientes empezaron a llegar mensajes de gente que había conocido a Claudia. Algunos me contaban que la veían por las calles, sola, sin amigos, con la cabeza baja, que muchos le daban la espalda, que nadie quería saber de ella. Decían que hasta su propia familia se había alejado. Yo escuchaba, pero no opinaba. No necesitaba eso. No me hacía sentir mejor. Ya había entendido que el castigo más grande no siempre es la cárcel, sino la soledad. Un día Julia, la señora de los tamales, me dijo algo que me hizo pensar. Don Agustín, Dios tarda, pero no olvida. Mire, esa mujer quiso verle sufrir y ahora es ella la que carga la cruz. Sonreí apenas. Sí, pero no me alegra, doña Julia. A veces cuando uno gana también pierde un pedazo de su alma. Ella asintió, bajando la mirada. Una semana después me llegó una carta sin remitente. Era de Claudia. La letra era inconfundible. Dudé en abrirla, pero al final lo hice. Decía pocas cosas, escritas con tinta corrida. Agustín, no busco perdón. Solo quiero que sepas que no dormí una sola noche tranquila desde aquel día. Todo lo que hice fue por miedo, por ambición, y terminé perdiéndolo todo. No sé si algún día podrás entenderlo, pero ojalá encuentres la paz que yo no tengo. Leí la carta varias veces. No lloré, no sentí rabia, solo un cansancio profundo. La doblé con cuidado y la guardé en la libreta, entre las páginas donde escribía mis pensamientos, no como un recuerdo, sino como una prueba de que incluso los que más daño hacen terminan arrepintiéndose. Esa noche salí al patio y miré el cielo. Había estrellas, muchas, como hacía tiempo no veía. Pensé en cómo la vida había dado vueltas, en cómo el dolor se transformó en enseñanza. Ya no sentía ese vacío que me pesaba tanto al principio. Ahora sentía espacio, espacio para respirar, para pensar, para vivir sin miedo. Al día siguiente fui a trabajar como siempre. Mis compañeros me recibieron con sonrisas. Don Agustín, se hizo justicia, decían. Yo les respondía, la justicia se hizo sola, muchachos. Yo solo tuve paciencia. Al mediodía, mientras almorzábamos, Juan me miró y me dijo, «Tío, ahora sí puedes cerrar este capítulo». Le sonreí. «No, hijo, esto no fue un capítulo, fue una vida. Pero sí, creo que ya puedo seguir escribiendo la siguiente parte». Han pasado algunos meses desde que todo terminó. Las noticias ya dejaron de hablar del caso y la gente volvió a su vida. En el barrio las cosas siguen igual. Los niños jugando en la calle, las vecinas chismeando en la esquina y el sonido de los vendedores cada mañana. Pero yo ya no soy el mismo, no porque tenga dinero o fama, sino porque aprendí a vivir sin miedo. Cada día me levanto temprano, preparo mi café y miro el amanecer. Ya no pienso tanto en el pasado. A veces me vienen recuerdos, sí, pero ya no duelen como antes. Son solo sombras que se van desvaneciendo con la luz del día. He aprendido que el dolor no se olvida, pero se acomoda en un rincón del alma, donde ya no estorba.
Juan consiguió un mejor trabajo gracias al abogado. Lo veo contento, y eso me alegra más que cualquier otra cosa. Él fue mi apoyo cuando más lo necesité, y nunca me pidió nada a cambio. A veces me dice, tío, si no fuera por todo lo que pasó, tal vez yo nunca hubiera encontrado mi camino. Y tiene razón. Las desgracias, cuando uno las enfrenta con el corazón limpio, terminan abriendo caminos donde antes solo había muros. Un día, mientras trabajaba, me llegó la noticia de que Claudia se había mudado a otro pueblo. Nadie sabía mucho, solo que vivía sola, que trabajaba limpiando casas y que rara vez hablaba con alguien. No sentí nada al escuchar eso, ni alegría ni tristeza. Solo entendí que así tenía que ser. Ella había elegido su camino y yo el mío. Esa noche volví a leer su carta, la misma que me mandó pidiendo paz. Esta vez no la vi con rabia, la leí con calma, como quien lee una historia vieja. Le respondí en mi cabeza, no te guardo odio, Claudia. Te deseo lo mismo que pediste, paz. Luego la guardé de nuevo y cerré la libreta. Con el dinero que recuperamos, arreglé un pequeño terreno que había sido de mi padre. Construí una casita sencilla, con mis propias manos. Cada ladrillo, cada clavo lo puse yo, no porque necesitara demostrar nada, sino porque quería sentir que algo en mi vida volvía a nacer desde cero. Juan me ayudó los fines de semana, y cada vez que terminábamos una pared decíamos, esto no es solo cemento, es historia. En una esquina del patio planté un árbol de limón. Lo hice pensando en la paciencia que tiene la tierra. No apura los frutos, solo espera. Cada vez que lo riego, me acuerdo de todo lo vivido. Y me digo a mí mismo que la vida es así. Hay que sembrar con fe, aunque no veas el resultado de inmediato. A veces me visita Julia, la señora de los tamales. Se sienta conmigo a tomar café y dice que me ve más sereno. Yo le contesto, tal vez porque ya no cargo con lo que no me pertenece. Ella sonríe y dice, entonces ya sanó. Don Agustín, yo no sé si sanar sea la palabra correcta, pero sí siento que mi corazón ya no sangra. Los domingos voy al río. Me gusta sentarme en la misma piedra de siempre y ver el agua correr. Ahí pienso en todo lo que perdí y en todo lo que gané. Perdí a la mujer que amaba, perdí un país, perdí años de esfuerzo, pero gané algo que no tiene precio. La paz de saber que no me convertí en lo que me hicieron. Un día, mientras miraba el reflejo del agua, pensé en mi vida como un ciclo. Empezó con esperanza, siguió con dolor y terminó con aprendizaje. No soy el mismo hombre que salió de México buscando un sueño, soy uno que regresó sin nada, pero con el alma limpia, y eso vale más que cualquier fortuna. Antes de irme, siempre tomo una piedra del río y la guardo en el bolsillo. Es mi forma de recordar que todo fluye, que nada se queda quieto para siempre. Como el agua, la vida sigue su curso, y uno tiene que aprender a moverse con ella. Cuando cae la noche y el silencio llena la casa, me siento en la puerta con un cigarro que casi nunca enciendo. Miro el cielo y pienso en lo que fui, en lo que soy y en lo que aún puedo ser. No me siento víctima ni héroe, solo un hombre que sobrevivió a su propio infierno y aprendió a caminar sin rencor. Y mientras el viento sopla suave entre las ramas del limonero, cierro los ojos y sonrío. No porque la historia haya terminado bien, sino porque al fin terminó. Y eso para mí es suficiente. Más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso?
El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.
Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.